Cómo se filosofa a martillazos, del autor Friedrich Nietzsche. Este libro de aspecto sereno y fatal es un diablo que ríe y lo redacté en tan poco tiempo que me da vergüenza decirlo. Es una excepción, no hay otro más sustancial, independiente, revolucionario y malo. Quien quiera tener una idea de cómo estaban las cosas al revés antes de que yo apareciera, debe comenzar por leer esta obra. La palabra ídolo que uso representa todo cuanto se llamaba verdad hasta ahora. Entonces, cuando hablo del crepúsculo de los ídolos, quiero decir que comienza el fin de las verdades antiguas. Son palabras del autor para referirse a su libro Cómo se filosofa a martillazos, también conocido como El ocaso de los ídolos. Es una obra con aforismos, críticas, elogios, desprecios, textos cortos, textos largos, es decir, contiene todo lo que Nietzsche considera importante para su pensamiento. La primera parte se titula Sentencias y abarca efectivamente sentencias. Están, por ejemplo, de la escuela de guerra de la vida, lo que no me mata me fortalece. El hombre que tiene su porqué de la vida se arregla más o menos con cualquier cómo. El hombre no aspira a la felicidad, a no ser que sea inglés. Un artista como los que a mí me gustan tiene necesidades modestas. En realidad solo quiere dos cosas, comida y arte, es decir, pan y circo. Si has optado por la virtud y los sentimientos sublimes, ¿por qué envidias las ventajas de los inescrupulosos? El que abraza la virtud renuncia a las ventajas. Dudo de los sistemáticos, es más, los eludo. Quien desea ser sistemático muestra carencia de lealtad. Si una mujer tiene virtudes masculinas es irresistible. Cuando no las tiene, es ella la que no resiste. Al pisar un gusano, este se retuerce y se dobla. Le es conveniente porque reduce la posibilidad de que lo pisen otra vez. En términos morales, esto es humildad. Esos escalones me estaban destinados, tuve que subirlos, pero mucha gente pensó que iba a usarlos para sentarme a descansar. La siguiente parte se titula El problema de Sócrates. Para Nietzsche, Sócrates es un degenerado, un hombre que, en el fondo de su ser, despreció la vida, al igual que lo hizo su discípulo Platón. Una característica de Sócrates era su fealdad física, y esto, en el mundo griego antiguo, era un signo también de fealdad espiritual, pues la expresión fea de Sócrates correspondía a que guardaba en sí ideas monstruosas. Y, según Nietzsche, efectivamente, el pensamiento socrático es una aberración. El gusto de Sócrates por la dialéctica, es decir, por el afán en la búsqueda de definiciones, aclaración de las contradicciones, ensalzamiento de la razón, siendo esta equivalente con la virtud y por ende con la felicidad, son en realidad un síntoma de decadencia. En una parte del libro está: Sócrates hace que el gusto griego se vuelque hacia la dialéctica. Esto significa la derrota del gusto aristocrático, y al triunfar la dialéctica, gana la plebe. Otro argumento contra Sócrates fue la astucia de este para presentarse como la cura ante los instintos y las pasiones que envolvían a todo griego. Los atenienses percibían sus deseos e impulsos como aspectos clásicamente irracionales, y Sócrates se presentó como la razón, y aquello que no podía ser comprendido racionalmente era despreciado. En vista de que las pasiones y los instintos dominaban a todos, Sócrates empezó a atraer gente, especialmente a los jóvenes, porque enseñaba que él podía controlar todos los apetitos. Para Nietzsche, combatir los instintos es la fórmula de la decadencia. Cuando la vida se impone, la felicidad se identifica con el instinto. El pensamiento de Sócrates es el desprecio por la vida, considerando a esta una enfermedad, y por eso cuando agonizaba después de beber la cicuta, se sintió libre de la enfermedad de vivir y pidió a un discípulo que le lleve un gallo al dios Asclepio, que en romano se dice Esculapio, quien era el dios de la medicina. Continuando con el libro, se ve que los filósofos han creído en el ser, perfecto, definido, entidad inmutable, pero para Nietzsche es símbolo de ilusión, de falsedad. Al querer captar el ser, los filósofos han despreciado los sentidos, porque los sentidos, según estos filósofos, distorsionan la verdad. Pero como dice Nietzsche, los sentidos no mienten, como sí lo creían los eleáticos, pero sencillamente no mienten. El mundo aparente es el único que existe, el mundo verdadero es tan solo producto de la mentira. Avanzando con el libro está la crítica a la moral. Según Nietzsche, la moral es antinatural, o mejor dicho, es una afrenta a la naturaleza. La moral se basa en la extinción de las pasiones, en la castración, en la coerción, pero nunca logra su propósito, por lo tanto la moral es hipocresía. El cristianismo, de forma burda, intenta cortar de raíz la verdadera naturaleza del hombre. En vez de analizar las pasiones, comprenderlas y espiritualizarlas sin recortarlas, lo que hace el cristianismo es demonizarlas, sobre todo al instinto sexual. Como dice Nietzsche en una parte, atacar por la base a las pasiones es lo mismo que hacerlo con la vida. El accionar de la Iglesia es contra la vida. La vida termina allí donde comienza el reino de Dios.
Menciona al filósofo Schopenhauer, quien con su idea principal de su filosofía, la cual era la negación de la voluntad de vivir, demuestra que es un filósofo decadente. Finalmente, en esta parte sobre la moral, esta señala cómo debe ser el hombre, anquilosando una parte de este hombre, convirtiéndolo en una especie de inválido mental. En el libro está que la iglesia y la moral sostienen que el vicio y el lujo estropean pueblos y linajes, pero según Nietzsche, un pueblo se extingue cuando ha debido degenerar fisiológicamente, y entonces empiezan el vicio y el lujo. O sea, la necesidad de estimulantes más fuertes y frecuentes que buscan los temperamentos agotados. Nietzsche ataca la idea de que existan causas para todo lo que acontece en el mundo. Estas causas son atribuidas por el hombre. En la realidad no existen dichas causas. Hace una crítica al filósofo Immanuel Kant, quien señalaba que solo se puede conocer cuando el sujeto conoce las causas del objeto, admitiendo solamente esa relación de sujeto-objeto, pero el mismo Kant decía que hay algo más, una causa detrás de la realidad, el noumeno, que es incognoscible. Pero Nietzsche solo ve una extensión del pensamiento socrático y también del cristianismo en la filosofía de Kant. Construimos así al mundo como uno de causas, voluntades, espíritus. El hombre proyectó al exterior sus tres hechos interiores, es decir, la voluntad, el espíritu y el yo. Desarrolló el concepto de yo y de ser y creó las cosas según su imagen como algo que es, según su idea del yo como causa. Por eso luego volvió a encontrar en las cosas lo que él mismo introdujo. El concepto cosa no es más que la imagen de la creencia en el yo como causa. Señores mecanicistas y físicos, en su átomo hay mucho error y psicología elemental. Por no mencionar la cosa en sí, de los metafísicos. He aquí el error del espíritu como causa, confundido con la realidad, elevado hasta ser criterio de realidad y denominado Dios. En realidad, según Nietzsche, las causas atribuidas por el hombre dependen de la condición del sujeto, es decir, ante determinado acontecimiento, un banquero, por ejemplo, pensará en causas monetarias, un cristiano pensará en el pecado, un lascivo en el placer, etc. Para el moralista y religioso, todo debe ser explicado por causas imaginarias. Ambos creen en el castigo. El primero cree en el castigo moral y el segundo cree en el castigo de Dios. Nietzsche dice: nosotros, los inmoralistas, hacemos esfuerzos para quitar del mundo toda idea de culpabilidad y castigo. Para nosotros, la oposición más radical es la del teólogo, que mediante la idea de un mundo moral, contamina de pecado y castigo a la inocencia del porvenir. El cristianismo es una metafísica de verdugos. Nietzsche señala que el hombre no posee una causa, las cualidades del hombre no le fueron dadas por nadie, ni Dios, ni la sociedad, ni sus antepasados, ni él mismo. Más bien, Nietzsche ya había expuesto en Así habló Zaratustra que el hombre debe transformarse, pues no está definido, transformarse en el superhombre. Avanzando con el libro Cómo se filosofa a martillazos, Nietzsche critica a sus compatriotas, los alemanes. Dice: este pueblo se embrutece desde hace 1000 años, porque abusó como nadie de los narcóticos europeos como son el alcohol y el cristianismo. Respecto a la educación en Alemania, las escuelas se han convertido en centros de formación para ser empleados burócratas al servicio del Estado. La educación, incluyendo la superior, es precipitada, con resultados mediocres y previsibles. Es un error exigir al joven para que a los 23 años se defina en una carrera y si no lo ha logrado, se le tache de fracasado. Los hombres superiores no viven preocupados por estudiar carreras. Nietzsche dice: los institutos llenos de estudiantes y profesores sobrecargados de trabajo son un escándalo. Tal vez existan motivos para defender tal situación, pero seguramente no hay razones. ¿Para qué sirve la enseñanza superior? Para convertir al hombre en máquina. ¿Cómo se consigue esto? El hombre tiene que aprender a aburrirse. ¿Cómo se lo logra? Con la noción del deber. ¿Qué modelo hay que proponerle? El del filólogo que enseña a trabajar sin descanso. ¿Cuál es el hombre perfecto? El funcionario del Estado. ¿Qué filosofía da la fórmula superior para el funcionario estatal? La de Kant. Menciona a Kant porque este filósofo señalaba la importancia del cumplimiento del deber, que según Nietzsche encajaba como anillo al dedo para el funcionario. Lo que los hombres de talento deben aprender es a pensar, a ver, a habituar la vista a la calma, a demorar el juicio mientras se observa. Es primordial tener una voluntad firme. Más adelante, el autor dice que para la existencia del arte es indispensable la embriaguez.
En el estado de la embriaguez vemos las cosas henchidas, pletóricas, vigorosas y llenas de fuerza. El hombre ebrio transforma las cosas hasta que se vuelven reflejo de su propia perfección. Sin embargo, también están los anti-artistas, los que están ávidos de apoderarse de las cosas, rebajarlas, consumirlas, los que niegan la ebriedad, la vida. Estos son los cristianos, como Pascal. Nietzsche dice que el arte actual de Alemania se ha convertido en entretenimiento para los cansados, los trabajadores agotados que abundan en todas las clases sociales. Así que, en esta época, el arte tiene derecho a la necedad como una especie de vacaciones del ingenio. Así lo comprendió Richard Wagner. La imbecilidad ayuda a reponer las fuerzas. En una parte hay una crítica breve a Charles Darwin. Este naturalista afirmaba que hay una lucha en donde los fuertes sobresalen, pero Nietzsche señala que en realidad ocurre todo lo contrario, son los débiles los que se imponen a los fuertes y privilegiados. Esto pasa porque los débiles son mayoría y son astutos, y lo esencial de la existencia no es la necesidad y el hambre, como decía Darwin, sino la lucha por el poder, por la riqueza, la abundancia y el derroche. Bueno amigos, hasta aquí este resumen de la obra Cómo se filosofa a martillazos del autor Friedrich Nietzsche. No olviden darle me gusta, suscribirse y compartir este video si así lo desean. Y hasta la próxima.